Esta noche vamos a estar con Juan capítulo 9. Abran ahí y quédense ahí tranquilos. Es todo el capítulo 9 del libro de Juan. Ustedes ténganlo ahí abierto, pero vamos a verlo de una manera distinta. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? No es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste sobre él. Es necesario que yo haga las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: Un hombre llamado Jesús hizo barro, me botó mis ojos y me mandó a lavarme al lado de Siloé. ¿Y él dónde está? Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. ¿Cómo un hombre pecador puede aceptar ese hecho? No puede ser, es imposible. No va. y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú de que te abrió los ojos? Es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo fue que ahora ve? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién haya abierto los ojos, tampoco nosotros sabemos. ¿Qué edad tiene? Y preguntarle a él. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si ese hombre es un pecador, yo no lo sé. Lo que ahora sé es que antes había sido ciego y ahora puedo ver. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrieron los ojos? Ya se los he dicho, ustedes no quieren oírme. ¿Acaso ustedes también van a convertirse en sus discípulos? y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de ese no sabemos quién sea. Pues esto es lo maravilloso, ¿no? Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me has abierto los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, este hombre nada podría hacer. Tú naciste de todo en pecado y enseñas a nosotros. y le expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado. Entonces, hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor para que yo crea en Él? Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Creo, Señor. y le adoró. Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Al analizar este pasaje, la tendencia es centrar la atención en los dos personajes principales de la historia, que quiénes son: Jesús y el ciego, evidentemente. Pero antes de que hubiera contacto entre ellos, el escritor bíblico nos relata el diálogo entablado entre Jesús y sus discípulos, que recién lo vimos allí representado. Y de ese diálogo surge la diferencia de visión y de percepción ante una misma situación. Jesús había comenzado ya hacía un tiempo su ministerio, no era que él recién arrancaba, ya hacía un tiempo que estaba recorriendo allí las calles polvorientas de Judea, gozaba de cierto reconocimiento en la sociedad, y sus discípulos, por un lado, estaban ansiosos de aprender de él, y por eso le preguntaban, y Señor, tal cosa, Señor, ¿por qué tal otra? ¿Qué te parece de esta cosa? Pero por otro lado, se floreaban a su lado, ¿no? Porque Jesús era un maestro reconocido y ellos eran sus discípulos. Así que bueno, de cierto modo, era como que iban así caminando con Jesús y bueno, vieron al ciego y dijeron: bueno, vamos a aprovechar acá, vamos a sacar un tema interesante para discutir. Entonces, Señor, como dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Al mirar al ciego, los discípulos vieron lo que podríamos llamar un caso teológico. Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Porque los judíos tenían indudablemente, por lo que dejan traslucir aquí, el pensamiento que era muy común en el ámbito de los hebreos, que aceptaba la idea de que la enfermedad era invariablemente un castigo por el pecado. Ahora, acá estaban con un problema. ¿Cuál era el problema? Que éste nació ciego. O sea, si nació ciego no podía haber pecado. Entonces, por eso la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque si no pecó este, deben haber pecado sus padres y como castigo de eso les nació ciego el hijo. Ese era el pensamiento que ellos tenían. O sea, vieron un caso teológico. Quisieron iniciar una charla y esperar que el Señor les explicara el tema acerca de esto. Y Jesús, si bien atendió a la consulta teológica, ¿qué les dijo? Ni este ni sus padres pecó, sino que esto que él está padeciendo, este problema que él tiene, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vayan guardando esta frase. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él tiene este problema, él está ciego y es ciego de nacimiento, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero así como atendió a la consulta teológica, sin demora atendió también a la persona necesitada. Esa es la diferencia de visión. ¿Se dan cuenta? Jesús, los discípulos pasaron por allí, no les importó tres pepinos, estarían acostumbrados, porque leemos en varios pasajes de las Escrituras que los que tenían algún tipo de discapacidad estaban, eran prácticamente parias de la sociedad, ¿no? Les quedaba estar allí a un costado del camino, en la puerta del templo, pidiendo limosnas y demás. Quizás sería un paisaje habitual en la época. Entonces a ellos les pasó de largo la situación. Sin embargo, Jesús tuvo la visión distinta, vio a una persona necesitada. Claro, con una necesidad que era evidente, una necesidad que era real, una necesidad que era verificable y que era susceptible de ser atendida por Jesús. Bueno, en el caso de esta necesidad, si no era Jesús, ningún otro la iba a poder atender y satisfacer, ¿no? Pero entonces, un poco, y antes de adentrarnos en el resto de la historia, yo me hago una pregunta y se las comparto. ¿Cómo actuamos nosotros ante situaciones similares? ¿Como Jesús o como los discípulos? No, me lo pregunté yo y les transmito la pregunta. ¿Un caso teológico o una persona con necesidad? Hice cierto énfasis en algunas características de la necesidad porque creo que es necesario. No hablamos de una necesidad real, una necesidad evidente, una necesidad verificable. Nosotros acá tenemos experiencia aquí en el templo que pasa gente todos los días con una historia distinta,
que tiene necesidad de esto, otro, de plata para viajar porque se le formó la hija, porque el estómago no va. Pero cuando hay necesidad, si se puede se ayuda y si no se puede, y si nos resulta medio raro, bueno, tratamos de ver la situación. Pero es una necesidad real, una situación evidente, verificable, que está a nuestro alcance hacerlo, ¿qué hacemos? ¿Actuamos como los discípulos o actuamos como Jesús? Y quisiera, antes de irnos del tema, hacer un pequeño comentario respecto a la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús. Quizás alguno de nosotros, muchos, pocos, está atravesando por una situación conflictiva o indeseada, como era la situación del ciego. Él no quería estar ciego, evidentemente. Si no, cuando Jesús le dijo, andá y lavate, se hubiera quedado sentado. No, Señor, estoy bien así. Él no quería, era una situación indeseada, era un problema para él estar ciego. Bueno, quizás alguno de nosotros está atravesando en este momento por una situación conflictiva, una situación indeseada, una situación problemática. Si las pones en las manos de Dios, puede transformarse en una oportunidad para que Dios se manifieste en vos. Como le pasó al ciego. Como Jesús dijo, este no pecó en él, ni pecó. El problema que él tiene es para que se manifieste en su vida las obras de Dios. Así que, hermano, te animo, si estás atravesando por un problema, por alguna situación conflictiva, algo que no deseas, ponerlo en las manos del Señor y puede transformarse en una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida. Respecto al ciego, vuelvo a repetir, indudablemente que estaba atravesando por una situación indeseada. Y si bien no sabía anticipadamente lo que podría suceder, estuvo dispuesto a darse la oportunidad de que su problema se transforme en una posibilidad para el obrar de Dios en su vida. En otras palabras, de dar a Jesús la posibilidad de actuar. Todos tenemos problemas, todos. Está en las manos de cada uno decidir qué hacer con su problema. O dejamos que siga siendo un problema o dificultad que nos afecta, y así seguimos y tratamos de hacer lo que podemos para enfrentarlo, o lo transformamos en una oportunidad para que el obrar de Dios se manifieste. Creo que esta es la primera enseñanza que obtenemos en esta noche de este pasaje. Hermano, léalo de vuelta. Si usted no tiene problema, no lo lea de vuelta. Pero si tiene algún problema en su vida, todos tenemos problemas. Está en las manos de cada uno, en sus manos, decidir qué va a hacer con ese problema. O dejamos que siga siendo un problema de dificultad, o transformamos eso en una oportunidad para que el obrar de Dios se manifieste. Dado que ya conocemos el final de la historia, porque ya lo vimos ahí representado y lo pudimos seguir cada uno con la vista en nuestras Biblias, quisiera que analicemos el proceso que se dio para que, partiendo del ciego que seguramente estaba ahí al costado del camino dando lástima, probablemente pidiendo limosna, ¿cuál fue el proceso para que, partiendo del ciego allí, llegara al final que ya conocemos? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué fue lo que sucedió para que, estando como estaba, terminara como nos dice la Biblia que terminó? Es increíble lo breve y lo puntual de lo sucedido según lo que nos relatan los versículos 6 y 7. Tan breve y puntual como efectivo. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y regresó viendo. 10 segundos demoré en explicar todo el proceso. Breve, contundente y efectivo, puntual. La disposición de Jesús a intervenir para brindar una salida o solución es total y permanente. Pero Él no se va a meter donde no le den cabida o donde no encuentre las condiciones correctas para hacerlo. ¿Se entiende, no? El ciego estaba ahí, él se agachó adelante, escupió en el piso, le dijo, andá y lavate. Y el ciego fue y lo hizo. Y la disposición de Jesús que tuvo para con el ciego sigue siendo la misma hoy en día. Es total, es permanente, es en todo momento. Pero si el ciego hubiera dicho no, yo estoy bien, no me interesa lo que vos querés que haga,
no tengo ganas, me parece que es una pavada, una estupidez, ¿verdad? Que me está molestando, que me está toqueteando, qué sé yo, no sé, lo que sea. Jesús, si no encuentra las condiciones correctas para hacerlo, no va a actuar. Este hombre ciego dio lugar a que Jesús actuara. El Señor, que ve lo profundo de los pensamientos, que ve lo profundo de las intenciones, que ve la sinceridad o no que pueda haber, hizo lo suyo, le indicó al ciego lo que debía hacer y el ciego fue y lo hizo. En algún punto el circuito se pudo haber cortado, en alguno de esos momentos, como sucede muchas veces con nosotros. Pero en este caso funcionó perfectamente y el resultado fue impresionante, fue perceptible, fue visible, fue emocionante, dice, y regresó viendo. A partir de allí se desencadenan una serie de episodios diversos, algunos hasta simpáticos, porque para mí el diálogo ese entre los vecinos, que estaba ciego, sí, no sé si, pero se parece, y el ciego diciendo, sí, soy yo, eso hasta me causó cierta gracia de la situación que se dio, no sé si ustedes lo percibieron de la misma, algunos simpáticos y también de los otros. Allí aparecen los vecinos, aparecen las autoridades religiosas, los fariseos, aparecen los padres y aparecen nuevamente los fariseos. Con los vecinos, como decía recién, creo que es la situación más simpática. Claro, no lo habrá sido demasiado para el ex ciego, ¿no? Lo que lástima no es el nombre, pero ahora cada vez que lo nombre tengo que decir el ex ciego, ¿no? Así que varias veces digo así, si tuviéramos el nombre ya diríamos directamente el nombre de él. Para él a lo mejor no habrá sido tan simpático porque tenía que estar ahí dando explicaciones y demás. Pero bueno, los versículos 8 al 12, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no era este que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros a él se parece, y él decía, yo soy. ¿Para qué discuten? ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les contó, aquel hombre que se llama Jesús, y yo así, y yo fui y recibí la vista. Y termina con un dato llamativo. Y fíjense el versículo 12, por eso le dijeron, ¿y dónde está él? ¿Dónde está Jesús? Y les dijo, no sé, la verdad, no sé. Los vecinos, ¿qué hicieron? Lo agarraron y dijeron, mirá, vení, vamos a ver a los fariseos, es decir, los llevaron ante las autoridades religiosas. Esto está relatado en los versículos 13 al 18 y ya lo vimos. Entonces le preguntaron cómo era que había recibido la vista, él le contó de vuelta cómo había sido, y me la ve y ahora veo. El tipo era simple, porque era el milagro que él había recibido en su vida. Entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, yo digo que es un profeta, porque para hacer estas cosas algo especial tiene. Y ellos, me refiero a los fariseos, a las autoridades religiosas, que a esta altura ya tenían prejuicios y evidente disposición negativa hacia Jesús, porque como decía antes, ya Jesús hacía un tiempo que estaba dando vuelta allí, ellos tenían esa disposición negativa hacia Jesús, tal como ocurre hoy en día con muchísima gente. Tal como ocurre hoy en día con muchísima gente que tiene una predisposición negativa hacia todo lo que tenga que ver con el Evangelio, hacia todo lo que tenga que ver con Jesús, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años atrás. ¿Ustedes se percataron de eso? Antes la gente hablaba de Dios, ahora hay gente que directamente le causa aversión, que se le hable de Jesús, que se le hable de Dios y demás. Entonces ellos se entablaron en una discusión vacua, intrascendente, se fueron por la tangente, tal como ocurre hoy en día con muchísima gente. Cuando uno les intenta hablar de Jesús, buscan enseguida salir para otro lado. ¿Habrá alguno entre nosotros así hoy? Bueno, si hay alguno entre nosotros que tenga esa disposición negativa hacia Jesús, le invitamos a reflexionar. Porque a veces hay gente en los templos que no es que tiene una disposición negativa, pero como que ni le va ni le viene. Como los fariseos no creían que hubiera sido realmente ciego, como les estaban contando, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan?
llamaron a los padres, bueno, que vengan los padres para ver que den testimonio si realmente su hijo había nacido ciego. Porque claro, el problema no era solo que, no sé si ustedes también se dieron cuenta, no fue en la rapidez de la lectura, no, pero no era que era ciego, era que había nacido ciego. Él lo dice en algún momento, el mismo personaje dice que nunca se escuchó de nadie que haya nacido ciego y que haya vuelto a ver. Era un caso todavía más espectacular, más raro. Entonces llamaron a los padres. El padre y la madre sabían la verdad. Este muchacho, que era grande, ¿no? Porque dice, ¿qué edad tiene suficiente? Pregunta integral. No sabemos la edad, pero era un muchacho cuanto mínimo joven, como mínimo. Sabían la verdad, ese era su hijo. Había nacido ciego, era ciego de nacimiento. Y ahora veía, porque ellos lo veían y él veía. Y además, no lo dice aquí, no está en el relato, pero su hijo, con mayor o menor detalle, les habría contado lo que sucedió. Es decir, ellos sabían la verdad. Y la recibieron de primera mano de alguien de su absoluta confianza. Pero prefirieron evitarse problemas. Antes que ser testigos de una verdad evidente, se lavaron las manos respondiendo, como ya dijimos, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. El problema que querían evitar, ¿cuál era? Era ser expulsados de la sinagoga. Eso lo dice allí en el versículo 22, ¿no? Lo cual era un problema desde el punto de vista social bastante importante para el judío, el ser expulsado de la sinagoga, porque era prácticamente indicativo de ser un paria o un excluido social, el no poder ser partícipe, sino que los fariseos lo hubieran echado, lo hubieran expulsado. Fíjense, si dan vuelta un par de hojitas así su Biblia, en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, vamos al hecho, sin que nos interese demasiado el contexto. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Se dan cuenta que era algo importante para ellos? Era parte de su vida social el estar en la sinagoga. El ser expulsado de la sinagoga era como denigrarlos. Era como declararlos casi dignos de un delito. Y la verdad que el versículo siguiente, el 43, que leímos recién en Juan capítulo 12, describe con absoluta claridad la realidad de muchos. Dice que hacían eso porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué sería amar la gloria de los hombres más que amar la gloria de Dios? Me importa más lo que piensa mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, mi esto, mi aquello, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia. Me importa más lo que opina él que lo que opina Dios. Eso es amar más la gloria de los hombres. Me interesa más que ellos me alaben, que ellos me den gloria, que ellos me alaben, que digan que lo que hago está bien, aun cuando eso implique hacer lo que Dios no quiere. Y así como dije anteriormente, la verdad es que aún dentro de los templos hay muchos que coquetean con Dios y con su evangelio, pero nunca se la juegan y permanecen en la zona gris de la indefinición. Aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Está bastante bueno esto de la iglesia, de Dios, pero no quiero ser discriminado. No puedo bancarme que me traten, que me discriminen, no me lo puedo bancar. ¿Habrá alguno así entre nosotros hoy que prefiere evitarse los problemas a una costa de traicionar su conciencia? Lo dejamos a consideración. Así que como con los padres no llegaron a ninguna solución, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Vuelta el ex ciego. No se me ocurrió poner un nombre, tendría que haber puesto inventado un nombre para nombrarlo. Bueno, vuelta a llamarlo al ex ciego. Ya estamos llegando acá al versículo 35 más o menos. Esperen que vuelva a Juan 9.
Miguel, le van a poner Miguelito, que nosotros teníamos a nuestro hermano, pero bueno, vuelven a llamar. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y nuevamente a conversar, pero claro, el asunto fue subiendo de tono y se transformó en discusión, porque este hombre, este muchacho, él no aflojaba, él estaba seguro de lo que le había pasado, ¿no? Y los otros lo querían convencer de que no, que quién es este, que de dónde vino, que quién lo manda, que de acá, que de allá. Y dice el versículo 28 que hasta le insultaron. No, o sea, fue subiendo de tono la discusión porque era un tema muy importante para los fariseos. Pero este hombre, que a vistas de la sociedad era un pobre tipo, sin recursos, sin educación, imagínense, ciego desde que había nacido, ¿qué podía tener? No tenía nada. No había forma de hacerle cambiar de idea. No había forma de hacerle cambiar de idea. Él tenía un problema grave. Y decidió transformarlo en una posibilidad para hablar de Dios. El Señor actuó de forma maravillosa como Él sabe hacerlo y su vida cambió absolutamente. Nada ni nadie va a poder suplantar, ni abolir, ni cambiar la experiencia de conocer y tratar personalmente con Jesús. Y me tomo de las palabras que dijo Jorge hace un rato. ¿Conoces a Jesús? ¿Tenés a Jesús? Bueno, a veces lo conocemos de vista, no lo conocemos íntimamente. Nada ni nadie va a poder suplantar ni abolir la experiencia de conocer y tratar personalmente con Jesús. ¿Tenés esa experiencia? Sobre cada aspecto les transmito la pregunta. Esta experiencia marcó tanto su vida, fue tan profunda, tan real, que nos dice el versículo 34 que ¿qué le pasó? Fíjense lo que le pasó. Lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron de la sinagoga. Los padres que se habían cuidado las espaldas para que no lo expulsaran. Y su experiencia fue tan fuerte, tan profunda, tan real, que lo expulsaron de la sinagoga, y ya hablamos acerca de las implicancias de eso, pero a diferencia de sus padres, esa circunstancia no lo hizo cambiar, no lo hizo retroceder. Me acordaba del pasaje de Hebreos capítulo 10, el último versículo del capítulo, creo que el 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, y ahí no termina, se los termino de leer, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, 39. Me acordé de eso al ver la experiencia de este muchacho. Hasta ese momento, Jesús había tenido un contacto relativamente breve con el ciego, con el ex ciego. Lo había sanado, y luego incluso mencionaba en el versículo 12 que cuando le preguntaban a Jesús ¿dónde estaba el ciego? No sé, la verdad que no lo había vuelto a ver. Hasta este momento. En el versículo 35 vuelve a reaparecer Jesús en escena. Habiendo pasado todo lo otro, Jesús reaparece en escena. Y lo confrontó con una pregunta existencial. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Había llegado el momento de tomar una decisión de raíz y definitiva, y Jesús lo confrontó con ella. Era el momento de tomar la decisión. La respuesta del ex ciego no se hizo esperar. Ahí está el pequeño diálogo. ¿No crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Pues les has visto y el que habla contigo Él es. Y Él dijo, creo, Señor. Esa respuesta no fue emocional, no fue irracional, no fue impensada, sí fue espontánea, sí fue sincera y fue determinante, decidida. Creo, Señor, y le adoró. Me pregunté al leer el pasaje por qué Jesús habría aparecido recién en este momento.
qué Jesús no había estado allí ayudándolo cuando era enfrentado por los fariseos y allí Jesús discutiendo como tantas veces con los fariseos allí en el templo o en la sinagoga? ¿Por qué no tuvo este diálogo con él allá por el versículo 7, cuando regresó del estanque de Siloé, viendo y el tipo estaba chocho? Si Jesús le decía, cree en el Hijo de Dios, creo en el Hijo de Dios y en todo lo que me diga, y todos los que vengan atrás. Si había nacido ciego y ahora había recibido la vista. ¿Por qué Jesús no tuvo ese diálogo con él en ese momento? Creo haber encontrado la respuesta, pero para eso vamos a seguir lo que sería la evolución de la comprensión que este hombre tuvo acerca de Jesús. ¿Cómo fue madurando su fe? Miren, ayúdame Fabián. Pasa. En el versículo 11, fíjense en sus Biblias, cuando le preguntan quién es el que lo había sanado, ¿cómo responde él? Aquel hombre que se llama Jesús. Eso es lo que sabía él hasta ese momento. ¿Quién te hizo esto? Aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, montó, Se confrontó con los fariseos. Los fariseos le preguntan, ¿y quién es? ¿Qué te parece a vos que es este? ¿Quién es? ¿Qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él le dijo, versículo 17, es profeta. Fíjense cómo ya él fue pensando la situación, ¿no? Porque primero, qué sé yo, uno que se llama Jesús que pasó por acá. Ahora fue reflexionando, y no, dice, para mí que es profeta. ¿Ya? Era alguien especial. Sigue avanzando y en la segunda oportunidad que se encuentra con los fariseos, Fabián, por favor, en el versículo 31, arrancan del anterior, ¿no? Dice, esto es maravilloso, ustedes que son los que saben, teóricamente, no tienen idea de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y fíjense lo que dice Jesús, y cuál era en este momento su pensamiento. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que él ya había dado otro paso más en su comprensión de quién era Jesús. Ahora Jesús no solo era profeta, sino que dice, si él hizo esto, quiere decir que es temeroso de Dios y hace su voluntad. Es decir, es alguien que hace la voluntad de Dios. Él iba pensando, o sea, estas situaciones a las cuales se fue enfrentando, iban haciendo pensar en quién era este que le había puesto el barro en los ojos, ¿no? Y sigue avanzando, porque ellos decían, no sabemos de dónde viene. Sin embargo, en el versículo 33 dice, miren, yo estoy seguro que este viene de Dios, porque si no viniera de Dios, nada podría hacer. No solo es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, viene de Dios. Ya me voy dando cuenta, miren, me estoy avivando, estoy charlando con usted y me estoy dando cuenta de la realidad, viene de Dios. Y finalmente, en su momento de la charla con Jesús, la última declaración que él hace es, creo que es el Hijo de Dios. Por eso Jesús esperó hasta este momento para confrontarlo. Fue madurando su comprensión acerca de Jesús. Las mismas circunstancias que enfrentó lo fueron llevando a ello. Y en el versículo 35 Jesús lo busca, pues el hombre ahora está en condiciones de tomar una decisión consciente acerca de lo más importante de su vida. Ya no responderá desde la euforia del milagro, sino que puede responder al llamado de Jesús pese a los problemas que tiene. Pese a los problemas que él tenía, él pudo responder al llamado de Jesús. Por eso, la Biblia insiste en que debemos crecer en nuestra fe, en nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor, ¿no? Hasta que lleguemos a este punto de convicción. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y me pueden insultar, me pueden decir esto, me pueden tratar de mentiroso, me pueden echar de la sinagoga, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. A pesar de los problemas, él tomó su decisión. No pese a los problemas, gracias a las situaciones que enfrentó, él estuvo en condiciones de responder de esta manera. Entonces, yo pregunto y les transmito, ¿en qué instancia estamos nosotros de nuestra relación con el Señor?
Apenas si le conocemos, aquel hombre que se llama Jesús. No, sí, me gusta la vida, me gusta cuando la iglesia canta, cuando los hermanos oran, me tratan bien. O bueno, no, me voy dando cuenta que este algo sabe, Jesús. Bueno, no sé, ¿en qué instancia estás de tu fe y de tu relación con el Señor? No, tenemos que ir avanzando hasta llegar a la del versículo 38. Creo, estoy seguro y nadie me mueve de esto, que Jesús es el Hijo de Dios. Quisiera pegar una repasadita, quisiera que repasemos las preguntas que nos hicimos esta noche, para ir concluyendo ya, pero que nos sirvan de repaso. Pensando en los discípulos de Jesús, decíamos, un caso teológico o una persona con necesidad. ¿Cómo actuamos nosotros ante situaciones similares? ¿Como Jesús o como los discípulos? Pensémoslo. La otra. Dijimos, todos tenemos problemas, todos. Está en las manos de cada uno decidir qué hacer con su problema. O dejamos que siga siendo un problema, o dejamos que siga siendo una dificultad que nos afecte, que nos tire el ánimo abajo, que nos haga renegar, o lo transformamos en una oportunidad para que el obrar de Dios se manifieste, como le pasó al ciego. Debemos saber que la disposición de Jesús a intervenir para brindar una salida o solución es total y permanente. Pero Él no se va a meter donde no le den cabida o donde no encuentre las condiciones correctas para hacerlo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, tal cosa? Porque, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo estamos encarando la situación y cómo nos plantamos delante de Él para presentársela? El ciego, siguiendo este razonamiento, tenía un problema grave, muy grave. Decidió transformarlo en una posibilidad para lograrle Dios. Y el Señor actuó de forma maravillosa, como solamente Él sabe hacerlo, y su vida cambió absolutamente. Nada, ni nadie va a poder suplantar ni abolir la experiencia de conocer y tratar personalmente a Jesús. Volvé a la primera de todas, por favor. La primera. Algunos se rieron cuando vieron el cartelito El ciego y los tuertos. Ustedes conocen el refrán, ¿no? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. El asunto que acá el ciego le puso la tapa a todos. Se me ocurrió que era un buen título para esta predicación. En los últimos versículos dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban ahí con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Medio que se ofendieron. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Eran tuertos. Ellos se creían que veían, pero en realidad no veían muy bien que digamos. En el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero la verdad que acá el ciego le puso la tapa. Hermano, no seamos nosotros los tuertos, no seamos nosotros los tuertos. El Señor nos da la posibilidad de darnos una buena vista para discernir su voluntad, para discernir sus intenciones, para discernir cómo enfrentar aquellas situaciones a las cuales Él permite que nos expongamos. Porque nada de lo que nos acontece escapa a lo que Dios quiere y a lo que Dios sabe, aunque a veces nosotros nos metemos por la nuestra, ¿no? Pero bueno, Él nos deja para hacernos pasar por las experiencias. No seamos tuertos, reconozcamos que nacimos ciegos y que el Señor quiere darnos la vista. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos acordemos de esto. Acuérdense del ciego y los tuertos ahí cuando repasen el capítulo 9 de Juan, cuando nos acordemos ahí de los hermanos haciendo su actuación y que realmente el Señor nos esté bendiciendo a través de eso.